Hola, buenas, soy Beñat Mondragón y el tema que voy a tratar son los principales métodos para diagnosticar problemas de visión. Estos métodos son varios, por lo que he decidido centrarme en un tipo de patología ocular y estudiar más los aparatos que se suelen utilizar para medir ciertos parámetros que tienen que ver con esta patología. Tal y como podéis ver, la patología que he elegido es la glaucoma. ¿Qué es la glaucoma? Pues es una enfermedad crónica la cual se caracteriza por el aumento de presión intraocular. ¿Y qué es la presión intraocular? Pues es la presión que ejercen el humor vítreo y el humor acuoso que están situados en el interior de nuestros ojos. A la derecha tenemos una imagen donde podemos ver cómo se da esta presión, de dentro hacia afuera. Gracias a esta presión los ojos van a mantener una correcta forma. Una excesiva presión intraocular puede llegar a dañar el nervio óptico, llevando a una disminución progresiva del campo visual, incluso pudiendo llevar a ceguera total. Como ya he dicho antes, un aumento de presión intraocular nos puede perjudicar gravemente. Pero, ¿a qué se debe el aumento de presión intraocular? Se piensa que se produce un daño en la malla trabecular, que es la cual se ocupa de drenar el humor acuoso del interior del ojo para así mantener un adecuado tono ocular. Una pérdida de eficiencia del sistema de drenaje o la obstrucción del mismo hace que haya más humor acuoso de lo necesario y de esta manera la presión sea mayor. Tal y como vemos en la imagen, tenemos un ojo sano en el cual el sistema de drenaje es correcto y por eso la presión también es correcta. En cambio, en el ojo que tiene glaucoma, ese sistema de drenaje es incorrecto y por eso hay un aumento de presión intraocular. Las causas de la glaucoma pueden ser varias, aquí he puesto unas cuantas. Puede deberse a un origen hereditario y por eso es importante revisiones para las personas que tienen antecedentes familiares. También puede ser consecuencia directa de otras afecciones oculares, la edad y otro tipo de causas como puede ser, por ejemplo, la miopía. Ahora me voy a centrar en el instrumento que se utiliza para medir la presión intraocular. Este se llama tonómetro y como vemos en las imágenes hay diferentes tipos de tonómetros dependiendo de las necesidades. Luego iré explicando cada uno de ellos. A la derecha del todo he puesto diferentes cosas que hay que saber antes de explicar los tonómetros. La primera es que el valor medio de presión intraocular suele estar entre 10 milímetros de mercurio y 20 milímetros de mercurio. La segunda es que una presión intraocular mayor que 21 milímetros de mercurio ya se considera tensión ocular elevada. Y la tercera es que la tensión intraocular varía en 24 horas del día, por lo que el oftalmólogo, que es el médico que estudia las enfermedades del ojo, debe realizar varias mediciones. Como podéis ver, el primer tonómetro del que vamos a hablar es el tonómetro de aire. Lo más importante de este tonómetro es saber que no va a existir contacto entre el ojo y el tonómetro, a diferencia del resto de tonómetros que vamos a ver. ¿Cómo funciona este tonómetro de aire? Pues bien, este emite un soplido de aire el cual va a provocar un aplanamiento de la córnea. Y como es lógico, este aplanamiento depende de la presión intraocular. De esta forma, el tonómetro es capaz de medir la presión intraocular indirectamente, midiendo el aplanamiento de la córnea. Como bien he dicho antes, no va a existir contacto entre el ojo y el tonómetro, de forma que no va a producir ningún tipo de daño al realizar la tonometría. Como también es lógico, los resultados no van a ser tan precisos como en el resto de tonómetros en los que sí existe contacto. ¿En qué tipo de pacientes solemos utilizar este tipo de tonómetro? Pues se utiliza con pacientes que han sido operados o que padecen de problemas corneales, para así evitar dañar su córnea con el contacto. A la derecha podemos ver una imagen del tonómetro de aire. El siguiente tonómetro es el tonómetro de Goldmann o de aplanación. En este caso sí que existe contacto entre el tonómetro y el ojo. Para ello vamos a necesitar varias cosas. Por un lado, vamos a necesitar una lámpara de hendidura en la cual el paciente se va a tener que apoyar y por otro lado, colorante y anestésico local. Vamos a tener soluciones con estos dos productos mezclados. ¿Cómo funciona el tonómetro de Goldmann? Se le pide al paciente que se coloque frente a la lámpara de una forma concreta, tal y como vemos en la imagen de la derecha, con la cabeza recta y quieta. Una vez el paciente está en esta posición, se le pide mirar hacia una luz y una sonda aplana su córnea. El tonómetro lo que mide es la fuerza de aplanación en gramos, pero al multiplicarlo por 10 obtenemos los milímetros de mercurio de la presión intraocular. Como bien he dicho, en el tonómetro de Goldmann sí que hay contacto entre el tonómetro y el ojo, pero el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor debido al anestésico. Además, los resultados son bastante fiables. Lo más importante de saber de este tonómetro es que es el tonómetro más usado para medir la presión intraocular.
excepto cuando existen lesiones de córnea, que como bien he dicho antes se utiliza el tonómetro de aire. A la derecha podemos ver una imagen del tonómetro de Goldman. El tercer tonómetro es el tonómetro de Perkins. En este caso también va a haber contacto entre el ojo y el tonómetro. Además vamos a utilizar la misma solución que se utiliza en la tonometría de Goldman, y el funcionamiento también va a ser básicamente igual que en la tonometría de Goldman, con la gran ventaja de que el tonómetro de Perkins es bastante más pequeño y a la vez bastante más manejable. En vez de colocarlo en una lámpara de hendidura, el médico la sujeta con su propia mano. Como ya he dicho, va a haber contacto entre el tonómetro y el ojo, pero el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor debido al anestésico local. Además, los resultados adquiridos van a ser igual de fiables con el tonómetro de Goldman y el tonómetro de Perkins. ¿En qué tipo de pacientes solemos utilizar este tipo de tonómetro? Pues se utiliza en pacientes a los cuales no se les puede colocar en una posición necesaria para realizar la tonometría de Goldman, ya sea por diferentes causas. A la derecha del todo tenemos una imagen del tonómetro de Perkins. El último tonómetro es el tonómetro de Siotz. En este caso también vamos a tener contacto entre el ojo y el tonómetro. Y como curiosidad tenemos que decir que es el más antiguo de los nombrados hasta ahora. ¿Cómo funciona? Pues bueno, lo primero es colocar al paciente. Se le pide que se tumbe en una camilla boca arriba y se le coloca el tonómetro sobre la córnea, en posición vertical, tal y como vemos en la imagen de la derecha. Es muy importante respetar esta posición porque si no la medición va a salir mal. La prueba consiste en aplicar diferentes pesos. Normalmente el tonómetro suele venir con 4 discos, con distintos pesos: 5,5 gramos, 7,5 gramos, 10 gramos y 15 gramos. Y lo que vamos a hacer va a ser medir la profundidad que se produce en la superficie de la córnea. Y así vamos a medir la presión intraocular de forma indirecta, porque como ya sabemos, ambas están relacionadas. Cuanto mayor sea la presión que apreciamos en las palanquitas que hay abajo del tonómetro, donde vamos a apoyar los dedos, mayor será el peso de los discos que tenemos que utilizar. Además, el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor al realizar la tonometría, aunque haya contacto entre el tonómetro y el ojo, y esto va a ser gracias al anestésico que utilicemos. Lo que más me ha llamado la atención de este tonómetro es que a pesar de su antigüedad, a día de hoy se sigue utilizando. Me llama mucho la atención porque, como ya hemos visto, hay distintos tonómetros digitales, los cuales me resultan mucho más cómodos que este. Además, es el primer tonómetro útil de la historia, y debido a su antigüedad, como es lógico, es mucho más manual que los tonómetros que hemos visto hasta ahora. En la derecha tenemos una imagen del tonómetro de Siotz y de los distintos discos con distintos pesos que se suelen utilizar. Como ya he dicho antes, el tonómetro de Siotz es muy antiguo, por lo que no nos va a medir la presión intraocular de forma digital. Para ello vamos a utilizar la escala de Siotz. Lo primero es identificar ciertas zonas del tonómetro. En la imagen de la derecha, dentro del recuadro rojo, podemos ver una aguja y un cuadrante dividido en distintos ángulos. Además, si nos fijamos, también podemos ver los distintos pesos que he nombrado antes. El primer paso de la tonometría de Siotz va a ser identificar el peso que nos viene bien para el paciente que estamos tratando. Una vez lo sabemos, vamos a colocar el tonómetro, tal y como he explicado antes, encima del ojo del paciente. La aguja recorrerá el cuadrante dividido y se detendrá delante de una de las divisiones de la gradación. Gracias a la escala de Siotz vamos a determinar cuál es la presión intraocular que le corresponde a esa posición de la aguja y a ese peso. Por ejemplo, si la aguja se detiene delante de la séptima división de la gradación, usando un peso de 7,5, vamos a la escala, como está marcado en rojo, y vemos que esa posición y ese peso corresponden a una presión intraocular de 18 milímetros de mercurio. Bueno, esto es todo acerca de la glaucoma y de los tonómetros. Muchas gracias y si tenéis algún tipo de duda no dudéis en escribirme al siguiente correo.